¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con Daniel Abreu, un cineasta con mención honorífica en los premios, que los diga él porque yo no sé inglés. En K-Chart. Eso mero. También es pintor. Ahí les voy a enseñar las pinturas después, si están así épicas. Vamos a comenzar con estas charlas. Vamos a hacer un par de preguntas y ahí tocar temas así generales sobre arte. De primero que él nos diga qué es lo que ha hecho y cómo fue que fuiste nominado a eso. O cómo es que es el proceso para... El concurso. Del concurso, ajá. El concurso se llama Engage Chart y es un concurso que hacen en Estados Unidos que tiene aplicación en el Caribe, en Sudamérica, en Norteamérica y en Centroamérica. Pues son varias ramas artísticas y varias disciplinas. Entre ellas está el cortometraje, el film. Nosotros participamos como colectivo. El colectivo se llama Experimenta. Ahí hicimos nosotros el cortometraje. Se trataba sobre la armadura de Dios, de Efesios 6:10 al 20. Y pues sí, era la primera vez que hacíamos un cortometraje y pensamos que era buena oportunidad para intentarlo en un concurso. Y nos fue bien. Y les fue bien. Sí, que de ahí que era mención honorífica de los ganadores. Sí. Creo que de cada concurso entran, bueno, de cada rama va, porque pintura, film, danza y todo, tal vez entran como 500 entradas. Seleccionan 3 primeros lugares y 7 menciones honoríficas de todo el concurso. 3 primeros lugares de cada disciplina y 7 menciones honoríficas de todo el concurso. Y nosotros fuimos seleccionados de una de ellas. Creo que participaron 4 personas de aquí de Guatemala en distintas disciplinas. Una persona más creo que en film y nosotros. Sí, porque leí que era de Centroamérica y el Caribe. Uh-huh. Y Estados Unidos. Y Sudamérica. Era bastante completo. Qué bastante gente. Pero sí, lo intentamos y nos fue bien. Sí, ahí estaba viendo el video de un skater. ¿Y dónde fue grabado? Lo grabamos en un complejo deportivo que queda por mi casa. ¿Qué es? Se llama el Tempisque. El complejo deportivo del Tempisque. Normalmente solo se usa porque un montón de chavos llegan a patinar ahí y como hay canchas y columpios y todo eso, entonces se recrean ahí, va. Pero nosotros necesitábamos un lugar que tuviera una pared entre salida, digamos, no una pared como parte de un gran bloque de pared, sino en un lugar donde pudiera dibujarse la armadura de Dios. Entonces escogimos el lugar ese porque tenía cabal una pared pequeña y tampoco tenía que ser tan grande, va. Y ahí está protagonizando el mural. Sí, que vi que cuando se cae sube la cámara. Nosotros también hicimos el mural. Eso creo que valió bastante porque pues, al final le terminamos incluyendo también artes visuales al cortometraje. ¿Vos lo dirigiste? Sí. Nosotros somos un colectivo, pero al final, con todas las ideas que tomamos y la forma en que estudiamos el versículo y cómo decidimos materializarlo, sí lo terminé yo dirigiendo. Entonces escribí el guión, hice el storyboard y también la producción y fue bastante bonito. Así que vi ahí que estaba re bien. Y en la cosa del storyboard, ¿cómo es que se hace? El storyboard es se hace de primero el guión y me imagino yo que es cabal. La verdad yo no sabía cómo hacerlo, porque tampoco he estudiado cinematografía, pero lo que traté de hacer fue imaginarme toda la película de un sol y tal vez el feeling que iba a llevar, el visual, o sea, hacia dónde iba a dirigir cada escena visualmente, qué dirección iba a tomar y qué impresión iba a dejar y qué impresión quería yo que dejara, ¿va? Entonces, también es bien fácil para vos hacer el storyboard. Y me lo imaginé bien. Me ayudó, pues, una parte bien interesante del cortometraje fue que yo siento que, digamos, fotografía, diseño gráfico, cine, dibujo y pintura, o sea, todas esas cosas usan casi que los mismos elementos visuales. Entonces, tal vez alguien que sepa un poquito de algo, pues también se puede aplicar a otra. Entonces me imaginé todo eso así y lo dibujé. Y entonces el storyboard es un plano visual general, no muy detallado, en dibujitos bastante simples, en donde se tiene que dejar bien plasmado como que qué posición tiene el personaje. No bien detallado, pero si va a estar enojado, pues las cejas bien marcadas y también qué encuadre va a tener la escena, qué composición. Y pues eso, sin mucho detalle, pero sí bien que rescate bien el sentido visual que va a tener. De cómo van y también bueno, es lo mismo de la pintura y todo eso. No es lo mismo, pues, pero
es muy parecido. Los a la mismos regla de visuales, tercios ajá, sí. y todo eso en la fotografía y en la pintura. Uh-huh. Así a mí me pareció muy interesante. Antes de que estuviéramos en esto, yo le contaba que yo quería hacer uno, pero que no tenía ni idea de qué era ni cómo hacerlo. Un cortometraje. Sí, es que sí requiere tener una idea. Esa es la cuestión. Sí, me imagino yo. Si no va a aparecer La Rosa de Guadalupe, eso... Bueno, eso también tiene una idea muy mala, pero la tiene. Sí, no, pero sí, sí, creo que con una idea y con un mensaje que, aunque sea un mensaje complicado, ¿eh? Porque como hicimos la armadura de Dios, es mero, yo lo sentí complicado porque no es un tema como el bautizo, ¿eh? Que, o sea, se alarga y puedes encontrar en toda la Biblia, la redención, pues, y casi que solo aparece aparentemente ahí en Efesios, y no como que tienes más referencias de dónde más lo puedes sacar, pero como tuvimos al pastor José ahí, entonces Si algún día lo tendremos aquí, cabal, si se deja. se tiró un remazo de la armadura de Dios y sí tenía bastante significado de dónde sacar en la Biblia y ya, pero todavía era algo difícil porque era algo como de acción. Una armadura es un contexto de guerra o militar y A mí cosas me gustó así. que no fue el cliché del normal soldado que se está quitando la armadura o poniéndosela. ¿Cómo íbamos a poner eso en un contexto que aparte de que se entendiera, pues nos permitieran nuestros recursos hacerlo y fuera genial? Pero con una idea ya se puede lograr para dónde salir. ¿Y invertiste en ese corto? Sí, invertimos porque tuvimos pues la pintura, también comprar materiales para hacer el mural y todas esas cuestiones, pero la verdad es que Dios creo que proveyó bastantes otros recursos en los que no invertimos y creo que tampoco nos hubiera alcanzado y quedó también bastante bien por eso. Como el de la cámara que me contabas que conseguiste una. Sí, porque íbamos el día a grabarlo con una persona que ya estaba programada que iba a asistirnos en la grabación, pero él mencionó que tenía un amigo que tenía otro equipo que era bien masacre y que tal vez no lo prestaba y era muy buena. Yo como no sé de cámaras, pero no sé qué calibre era ni qué cosa, pero sí vi que iba una maleta que como que se hubieran sacado un sniper de ahí. Sí, porque vi que las tomas estaban muy buenas. Ajá, y por eso quedó bastante bien. Ajá, y no sabía que no sabía de cámaras, según yo sí, porque ya dirigiste. No, fue la primera vez, pero sí creo que con una idea sí sale. Yo medio sé de cámaras y digo, nunca lo he hecho, solo los videos de bodas que hago, pero de ahí una historia así. Y una vez intenté hacer un storyboard y no me quedó. De una boda de ahí paré haciendo otras cosas que nada que ver. ¿Y cómo te diste cuenta de que te gustaba eso? Viendo 300. Es que siempre me ha gustado el cine. Y me contabas que estabas, ¿cómo te diste cuenta de esto? Y por qué te gustaba el cine. Todo eso, ¿y cómo fue el proceso para meter tu corto en el... tenía sus regulaciones generales, las instrucciones de cómo mandarlo, pues, porque como eran un montón de trabajos que mandarse, entonces tenía que ser de 5 minutos, tenía que mandarse, bueno, esa es una pequeña historia que te voy a contar también, pero igual también tenía que, pues, o sea, indicar bien de dónde era, los integrantes, créditos, permisos, por ejemplo, de que todas las personas que salían en el cortometraje estuvieran, pues, o sea, que notificaron, digamos, por lo menos por escrito con su firma que iban a participar. Que sí daban la imagen. Ajá. Que sí podía usar su imagen. La canción tenía que tener, pues, sus derechos de autor privados, digamos, y la otra cuestión fue que había que entregarlo en marzo. Creo que el 20 de marzo, cosas así, que fue cuando empezó la pandemia. Y a media pandemia, la verdad, costó. ¿Pero lo lograron grabar antes o fue? No, fue en la con pandemia. Todo y la pandemia. Ajá. No teníamos storyboard cuando en abril había que entregarlo. No teníamos storyboard para marzo, no teníamos storyboard cuando cayó eso. Tampoco teníamos el permiso del lugar para utilizar el complejo deportivo. Y yo creo que fue Dios el que nos movió también a terminarlo, porque yo estaba
no teníamos mucha experiencia, tampoco todos los recursos. Y simplemente en algún momento creo que Dios nos hizo ver que todavía se podía, aunque no se miraba que se pudiera, pero creer va. Y entonces nos pusimos a hacerlo en media pandemia. Pedimos los permisos, conseguimos las rampas, el chico, el biker, a todos los actores. Yo nunca he estado entre el arte urbano y eso para ver que aquí... Al principio iba a ser un skater. Y como no conseguimos, tuvo que ser un biker y quedó bastante mejor. Y fue entonces cuando conseguimos los permisos y todas las cuestiones y lo grabamos en abril. Ya habrían dado una prórroga para que se pudiera entregar en junio y lo entregamos a tiempo. Ah, qué bien. Y sí, fue aceptado y toda la cosa. Ajá. Y cuando lo viste ahí, ¿no te emocionaste? De que ya te tenía mención honorífica. Sí. Sí, porque me emociona mucho que el tema es bíblico y como estabas observándolo, es muy típicamente se representa con una armadura explícitamente y romana, va siempre. Sí, siempre. Y sí, como si fuera romana en la que se basó. Y siempre en un contexto de iglesia. Pero lo que más me gusta es que el tema que lleva, ya expuesto, digamos, salió en el canal 27, en Guatevisión también va a salir. Está en Prensa Libre, salió en Prensa Libre, pero en el sitio de Prensa Libre también está el link para ver el video. Está el video en varios lugares para que lo mire cualquier tipo de público que no necesariamente por no ser cristiano no lo va a entender, porque tiene un lenguaje bastante sencillo. Y eso me emociona, que las personas tengan otra forma de entenderlo. Ahora vamos con tu otra faceta de pintor. Ah, sí. No sé si te graduaste, estudiaste o solo así es la cosa. Más comúnmente soy conocido como dibujante, aunque sí he hecho pinturas. Pero digamos, por lo menos en el perfil de Instagram tengo un montón de retratos. Sí, yo los vi. Ajá. La mayoría son a carbón. Ahora sí, yo me lo aprendí que son a carbón. Carboncillo. A carbón. Sí. Es carbón. A carbón. Creo que solo porque lo cocinan un poquito y le meten cositas ya. El ya es carboncillo. Pero esa es la técnica, carboncillo. Pues yo tomé cursos en una academia profesional de arte que se llamaba Atelier de Arte. Era dibujo y pintura académica. No lo terminé, pero sí cursé todo el programa de dibujo. Antes de eso recibí clases, pero creo que el único lugar donde realmente aprendí fue ahí. Porque siempre está eso de que como es arte, quieren que... está la cuestión de que quieren que el alumno aprenda a expresarse y que se mire bonito y cuestiones así. Y al mismo tiempo es tan arte que tiene técnica, va. Y hay que ver... ¿Y crees que es importante estudiarla? Ajá. ¿Sí crees que es importante? O sea, sí, digamos que te ayuda muchísimo. ¿O como es arte, es más así de los sentimientos? No, creo que es las dos. O sea, ninguna de las dos es más importante que la otra y tampoco se puede prescindir de la otra. Aunque a veces creo que sí se puede prescindir más de la técnica. Pero a lo que me refería era que yo no aprendí mucho en otros lugares porque no sabían la mezcla equilibrada de si iba a ser de lo técnico o de lo inspirador, digamos. Entonces no te enseñaba ninguna de las dos, ni creatividad ni técnica. Pero aquí sí, era muy técnico y eran herramientas muy útiles. Física de la luz, geometría, composición, la dinámica de la sombra, dibujo geométrico y todas esas cuestiones, perspectiva. Para dibujar cosas académicas, o sea, las cosas que se miran realistas son muy útiles. Sí que vi que ¿esa sería más hiperrealismo el tuyo? ¿O todavía no hay hiperrealismo? Solo es académico, es realismo académico. No llega a hiperrealismo. Pero los vi, para mí sí me parecen bastante reales. Pero no sé mucho de pinturas. Tal vez porque, digamos, el realismo en realidad se llama dibujo académico. Pero se mira realista, va. Pero digamos, el dibujo académico lo que quiere realmente capturar es la verdadera dinámica de la luz, de la tridimensionalidad del objeto que se esté dibujando.
Entonces tal vez no va a ser tan recabado y detallado como el hiperrealismo, que yo siento que no deja escapar ningún detalle. El dibujo académico sí, deja escapar algunos detalles, pero se enfoca más en los importantes. Entonces no se nota tanto las cosas a las que no se les puso mucho esmero, porque se capturó lo esencial. Entonces mis dibujos no son totalmente acabados, ni yo quiero que se miren reales o hiperrealistas, pero sí me gusta capturar lo esencial, tridimensional, espacial. A mí me gustaron mucho por cómo están las poses, no sé cómo se le llamará eso, que no están así normales, el retrato poses normal. Me gusta mucho eso, porque también intento. ¿Ah, sí? Ajá, pero más a óleo, entonces... Pero es difícil. Pero no me sale bien, pero sí me gusta muchísimo. ¿Y qué pensás? Digamos, ¿cuál es tu pintor favorito? Eso me va a rascar la nariz porque está picando. Y cortamos ese pedazo. Dale, aquí es libre todo. Mi pintor favorito es John Singer Sargent. Me gusta también Jackson Pollock. Estos tipos eran opuestos porque John Singer Sargent sí pintaba arte académico, pero Pollock era más expresionista y abstracto. Me gusta también un artista nacional que se llama Marlos Barrios. Y pues ellos son conocidos, pero también me gustan un montón de personas que no son conocidas y hasta que yo puedo decir que son mis amigos. Pero se disfruta mucho. Porque digamos el arte, no sé que no sea música, pero aquí no tanto, no es tan conocido ni nada de eso, solo los famosos, va como Coelho va a decir, qué herejía, qué blasfemia, hasta para la literatura y para el arte también. Sí, pero como se tiene, digamos, más interacción con cuadros de mis amigos, termino admirándolos a ellos. ¿Cómo se llama el del bigote? Salvador Dalí. Dalí. Él también es muy bueno. ¿Sí te gusta bastante? Sí. A mí sí me gusta más lo de el impresionismo y todo eso. No tanto el hiperrealismo, sino me voy más por esa... Sí, es más simbólico tal vez. O más... También Goya, ese que dibuja esos demonios feos. Sí, ellos ponen cosas como más viscerales, un poquito más íntimas y escandalosas. Profundo. En los tuyos se siente y eso fue lo que me gustó. Se siente un poco. De que se siente, No es así como, por eso te decía, no es así, digamos, la figura normal de que solo retrataste y hiciste una foto, por así decirlo, sino que sí, hay sentimiento en eso. Y me gusta también que son un poquito oscuras, así. Negras. No son personas, no es porque sea por carbón, y no es que a mí me gusten las personas color humilde, pero me gusta esa impresión que le das. Y la verdad sí me volví un fan, ahí me puse a ver tus... Gracias. Sí, me gusta... Pues yo uso la herramienta también como lo que es, ¿va? Me gusta capturar la tridimensionalidad del rostro. Me ocupé de no seleccionar y las fotografías que no estuvieran frontales o sonriendo, por ejemplo. Creo que ninguno tampoco está viendo hacia la cámara. Yo quería que se apreciara realmente la anatomía de cada cabeza. ¿De qué? O sea, ¿no te causa conflicto, digamos, pues, de pintar personas desnudas? O no sé, o no sentir raro. No. Por lo cristiano y lo de pintar a alguien así. No, es que lo que pasa que creo que la desnudez depende, bueno, es escandalosa por el contexto en el que se da. Entonces, en una escena donde miras a las dos personas desnudarse, o en un póster donde miras a la par de la chava una cerveza, o un póster donde miras a la chava solo en 2 piezas de baño, es un contexto, pues, no es lo mismo cuando, digamos, nosotros cuando lo hacíamos en clases, solo en clases lo he hecho. Entonces nadie mira a qué horas el modelo o la modelo se está desnudando. Solo aparece ahí. Entonces, desprovista de una cerveza o un traje de baño o tal vez maquillaje y todas esas cuestiones, le baja bastante ese sentido de desnudez escandaloso.
que tiene convencionalmente. Pero aparte de eso, ya cuando estás dibujando, solo dibujas un objeto. Se dibuja con modelo en vivo para mejorar tus habilidades, y se mejora mucho cuando lo haces rápido, porque cuando dibujas tendés a tardarte mucho. Entonces a veces te enfocas más en hacer un detalle pequeño y cosas así, y se te olvida mantener como que un mindset apropiado de cuál es el proceso o método que tienes que seguir y qué es lo más importante. Cuando estás dibujando un modelo en vivo no tenés tiempo de decir me gusta esta parte más que la otra, porque solo tenés como 1 hora para terminar el dibujo. Yo me tardo como 6 o 8. Debería tardarme menos. Voy a dibujar más seguido en vivo y así voy a mejorar esas habilidades, pero normalmente en 1 hora no te da tiempo de ver otra cosa. Solo capturar todo lo que estás mirando, la pose, que no la miras, digamos, por en qué posición está la pierna o en qué posición está el brazo o la cadera, sino es qué forman todas esas cosas juntas. Tienes que abstraer las cosas un montón, entonces ya no te da tiempo de ver lo externo. De ver, de ponerte. Sí, ya no te da tiempo. De ponerte a ver eso. Igual es en la... Bueno, no es, digamos que estás concentrado en lo que estás haciendo en la fotografía. Cuando hay mujeres así extravagantes, no te da tiempo. No te da tiempo a fijarte en eso, sino si estás concentrado en que las fotos salgan bien y cómo está la luz y todo eso. Y es que el tiempo del modelo es preciado. No puedes tenerlo. Y es que es cansado también. Me imagino que en eso es muy cansado. Ajá. Si en fotos es cansado, digamos 1 hora están que ya no dan. Ahora en eso. Sí. Y digamos cuando no has terminado, porque yo he visto así en la tele o algo así, que las pintan, pero ahí de una vez es corte y ya está, ¿va? Pero se queda parada ahí todo el tiempo. Sí. O en un momento ya decir, bueno, ya sé cómo está, entonces... Sí, pero son detalles menores los que corregirías, hasta donde yo sé. Tal vez los que podrías corregir con la modelo ausente o el modelo ausente. Pero lo otro que sí se hace cuando el modelo está ausente es hacer el fondo. Por ejemplo, yo lo que hacía, y creo que bastante, bueno, mi maestro me enseñó que mientras todos, incluido el modelo o la modelo, se ponían en su lugar, se podía aprovechar a dibujar el fondo. Porque si tú tienes un fondo claro y le haces sombras al cuerpo que estás dibujando, casi no se notan. En cambio, si tienes un fondo bien oscuro, se notan más. Entonces le tienes que dar ese efecto al fondo, y en lo que todo se pone en su lugar, le estás dando ahí, va. Y digamos, para si aprovechar. ¿te cambia la luz? Es lo mejor que no se cambie, pero un ligero giro tal vez no afecta. Ya te quedas como que con la imagen de cómo estaba la luz anteriormente, de cuando ya ibas pintando. Tal vez porque una de las primeras cosas que tienes que capturar es la posición de la luz. Entonces, digamos, cada vez que la luz le pega a una cabeza, se mira, digamos, las líneas del borde de la sombra. Esas líneas indican de qué dirección está viniendo la luz, y también desde qué direcciones nacen las sombras, por decirlo así. Y si eso tenés que agarrarlo desde los primeros minutos. Si hay un ligero cambio en eso, creo que con las primeras guías que trazaste quedas bien y avanzas bien. Y ahorita vamos a hablar de digamos, de tus obras así favoritas. El que más me gusta fue el dibujo que hice de mi hermano a carboncillo, entre los que tengo en Instagram. Pero en general todos ellos me gustan porque, como decías tú, que se nota como que esa pose y el sentimiento que transmiten. Fue porque realmente quise, como te decía, capturar la posición de su cabeza y lo más de su anatomía posible. O sea, no una sonrisa típica o una mirada profunda típica, sino tal vez las muecas que se les hacen cuando se ríen, o cómo se les mira también la parte de atrás de la cabeza cuando están un poquito girados hacia cierto lado. Y lo otro que, como te estaba diciendo, no me esmero tanto en que quede perfecto, sino en disfrutarlo. Entonces los hice de cierta forma controlado, pero también de cierta forma un poco libre y rápido. Y creo que tal vez eso es lo que transmite, tal vez un poco de soltura, y que el carboncillo también es así. Es bastante, se disuelve fácilmente.
Entonces quedan como que muchos rastros del carboncillo. Y pues no se mira tan elaborado. Queda cabal la figura de la pose de la persona, como que si realmente estuviera saliendo entre todas esas manchas de carbón que hay en la hoja. Y sí, yo me dije, les tuve que tomar foto a todos y yo decidí, quiero que se pongan todos en esta pose, que nadie esté viendo la cámara, etcétera, con cierto tipo de luz. Y controlar un proyecto es muy bonito. Entonces me gustó mucho. Que les habías tomado fotos. Entonces desde tomaste la foto y de ahí la copiaste a la que genial, porque sí viste todo es bonito. Todo el contexto y el panorama de solo esa pintura, de solo ese dibujo. Para mí son pinturas todas. Arte y ya. Arte y ya. Ajá. Me gusta mucho eso, en serio, de verdad sí me gustaron mucho, sí me quedé como que qué pilas en eso. Y también digamos y pinturas de otros artistas que digas vos a la gran, ese tipo sí es, o esa pintura es, me encanta muchísimo. Pues sí, los que te mencioné, pero vamos a ver uno que de verdad yo diga, y así un poquito más famositas, como no sé, como las Meninas, como la Mona Lisa. No es bien fea, pero pues esas son bien clásicas, pero es que lo que pasa es que en ese tiempo ese arte se hacía como el equivalente a la fotografía que tenemos hoy en día. Su propósito no era tanto transmitir un sentimiento o un estilo, sino simplemente retratar lo que ellos no podían documentar de otra forma, ¿va? Porque no tenían tecnología. Entonces se aprecian en cuanto al valor histórico que tienen, porque fueron los primeros digamos dibujos o pinturas académicas que hubieron, pero realmente yo no les miro mucho. No es así, ajá. Así de que, hay unos que sí, como Caravaggio, era uno que creo que fue posterior a Da Vinci, y él remarcaba mucho las sombras y le gustaba mucho, creo que era un tema como de oscurantismo. Entonces, aunque había mucha sombra y poca luz, no es que hubiera poca luz, sino que tanta sombra se miraba muy opaco, aparentemente, pero realmente era porque la luz estaba muy cerca y no alcanzaba otras partes porque la tapaba el cuerpo, digamos, y se notaban las sombras así bien exageradas. Pero ahora, tal vez ya en las últimas décadas y siglos, digamos, el dibujo académico y pintura académicas sí tienen más estilo. Y me gustan mucho dibujos como de Steve Houston, Hank Houston también. Ellos hacen óleo, acuarela y todo ese tipo de cosas. Ellos me gustan bastante. ¿Y qué pensás de Frida Kahlo? Me gusta lo creativa que era. Porque ahorita era muy nice. Ajá. Pero y su tema era muy recurrente. Y creo que cualquiera podría agarrar un cuaderno y dibujarse a sí mismo todos los días, ¿verdad? Pero lo que sí me gusta de ella es que tuvo esa disciplina y entrega para hacerlo. Porque, digamos, de que alguien usara eso como una fórmula para ganar fama, tal vez le funciona, pero Frida no sabía que era una fórmula. Solo se empeñó en hacerlo, seguramente le gustaba mucho. Y pues sí, ella se expresaba de esa manera. O sea, ella dibujaba un retrato de ella, creo que todos los días. Y aparte no solo dibujar retratos, sino creo que todos sus dibujos eran parte de un cuaderno. Entonces les ponía notas y todo lo que dibujaba tenía un significado para ella. Y realmente el retrato era su forma de expresarse. Tal vez muerte y un retrato de ella, ¿va? O alegría y un retrato de ella, y tristeza y un retrato. Pero ella creó su código, su lenguaje. Era muy privado y le gustaba, y perseveró en eso. Eso sí me gusta de ella. No, de que tiene que haber sufrimiento. Así dicen. Así dicen. No sé cómo seas vos en eso, si pintas cuando estás triste o... Es que fíjate que creo que
tal vez la mayoría de artistas como pues sufren mucho. Amén. Bueno, en general todos los seres humanos sufrimos, ¿va? Pero no tiene que necesariamente sufrir un artista, siento yo, para tener algo importante que expresar. Yo nunca he tratado de experimentar eso, pero lo que pasa es de que cuando lo hacen es muy genuino, entonces no es como que hoy estoy feliz y voy a dibujar algo de felicidad, o hoy estoy triste y algo triste, va, porque es algo que generalmente sí es muy... Todos los días están así, pues. Sí. Entonces por eso que les queda tan bien. Pero creo que es tal vez un poquito cliché que todos tengan que sufrir para poder hacer arte. Sí, es un cliché porque igual Van Gogh, toda esa historia creada a su alrededor es más marketing que de verdad lo que pasó. Él no escribió él no pintó la noche estrellada cuando estaba loco, cuando estaba metido ahí, sino el pintor normal y, o sea, sí tenía sus clavos mentales, pero no era así como lo pintan. Creo que es un cliché de la vida bohemia del pobre que sufre y es mejor artista que el que no. Es que, digamos, creo que también es el contexto cultural o la época en la que estaban. O sea, en todas las épocas hay injusticias, pero en ese tiempo era muy difícil vivir. O sea, avanzar de un estrato social al siguiente era más complicado que ahora. Cambiar tu tipo de ingresos no se podía. Ahorita puedes escalar un poquito más. Y generalmente pues siempre se va a poder hacer, pero antes normalmente era más complicado y casi imposible. Entonces ellos sí sufrían bastante por eso. Sí, digamos, así como Van Gogh, también es mentira de que no vendió ninguna obra. Ah, sí, eso no lo había leído. Porque el hermano tenía una galería. Entonces sí vendió obras. Entonces sí es como que la atmósfera que hacen creer del artista sufrido y todo eso. Sí. Como para hacerlo más... Deberían de haber más artistas felices, hombre. Más marketing. Eso es lo que pienso yo. Debería haber más gente feliz. Sí. Sí, yo sí me tiro más por el lado del artista sufrido y todo eso. Me llama un poquito más la atención que el artista es complejo. Sí, bastante. Igual las obras, también las obras que me gustan de... ¿Cómo se llama? El de la época azul. Picasso. Ajá, es esa época la que me gusta. Ah, sí, me gusta son bonitos. Más lo oscuro del ser humano en el arte. Igual la música. Es que es complejo. Es que el ser humano... de desamor. Esas que se sienten. Para cortarte las venas. Es que creo que en general el ser humano es oscuro. No hay que forzarlo mucho. Entonces, cuando haces una obra y la haces, digamos, genuinamente, creo que quiera que no va a salir una oscuridad por ahí. Hay quienes se enfrascan mucho en eso y quienes abusan de eso, pero creo que en general todos lo vamos a plasmar a la hora que lo hagamos, si tratamos de ser auténticos. No, con, digamos, un artista feliz no me refiero a que vaya a pintar rosas toda su vida y cosas así. Como el de la tele de arbolitos felices, felices. Ajá, Bob, no sé cómo, el maestro Bob, Colocho. Sí. No, sino que simplemente creo que los cuadros de Van Gogh me parecen felices a mí, están llenos de color y cosas así, aunque él sufría. Pero transmite eso. No estaba siendo hipócrita al negar su realidad difícil, pero tampoco estaba abusando de ello. Estaba siendo un poquito equilibrado. Estaba siendo auténtico. Pero sí, el arte en general puede ser así. Sí, igual el cine también es así lo que hablábamos antes de llorar en las películas. Bueno, yo como dicen también, ¿verdad? Que es más fácil hacer llorar que hacer reír en el cine. A mí hacerme reír cuesta un montón, no, muy pocos lo logran. ¿Pero no lloras? No, tampoco. Es que sí, hay que apreciarlo. Me gustan mucho las películas que me hacen sentir. Igual en la música, igual en la pintura me gustan las pinturas que me hacen sentir. Y en todo lo que sea artístico me gusta que me hagan sentir. Digamos, no importa que sea desagrado, tristeza o felicidad, pero que me hagan sentir, si no tiene chiste. Como la música de ahora, no sé si te o sea, no hace sentir, solo dan ganas de mover el trasero. Pero como no puedo, entonces no le veo yo gracia a eso. Sí.
Sí, bueno, unas películas que son muy malas. No sé si viste ahorita la de La Llorona. Uh-huh. Sí la vi. Era buena, pero no me gustó tanto. ¿No te gustó? No tanto. Bueno, a mí sí me gustó. Es que a la media hora ya sabía cómo iba a terminar y quién se iba a morir. ¿Por qué te spoilearon? ¿Ah? ¿Te spoilearon? No. Me gustó mucho, no porque sea una historia guatemalteca, y estoy familiarizado con ella. Todo el contenido cultural que tenía al principio, la primera media hora. O sea, realmente no era una película de miedo. Yo pensé que no iba... Yo no la había investigado antes de verla. Y no sabía de qué se iba a tratar realmente. Pensé que iba a ser como que La Llorona era solo un tema que iba a abarcar todo, pero no sabía que iba a ser de miedo, ¿va? Cuando la vi comenzar y que realmente no era como que una maldición o cosas así, sino era la vida de una familia. Y no eran las películas de miedo que siempre alguien se muda a otra casa y cosas así. O sea, realmente ya estaban ahí por lo menos, ¿va? Sí, todas las de miedo se mudan, ¿va? Y me gustó mucho lo del conflicto armado porque no se vio como un tema que se utilizó para sacar el miedo, sino realmente sacaron el miedo de ahí. No lo usaron como excusa, sí lo escarbaron y sí está bien fundamentado. Pero después cuando regresaron a la casa, yo ya sé quién se va a morir. Ya sé cómo va a terminar. Y era nuestro general. Y nuestro general se murió. Y así terminó. No, sí hubo genocidio. Pero sí, a mí sí me gustó mucho por eso. No soy fan de las películas de terror. Pero no era exagerada. Para dar miedo no era exagerada. No era exagerada. Me recordó mucho El Espinazo del Diablo, no sé si lo viste, del Toro. No lo vi. No es más de ese estilo. Entonces yo espero que sí gane algo y se la nominen al Oscar porque la verdad está muy buena. Sí, pero sí es muy original. Sí me gustó. Desde que vi que era el contexto del conflicto armado, un poco tomado, un poquito de la izquierda, pero bueno. Pero sí me gustó bastante cómo lo abordó. Las escenas que eran más intensas no estaban tan diseñadas para asustar. Yo siento que realmente solo querían comunicar como que el ambiente de la leyenda y cosas así, pero no era así que, asústense ahorita, va. No era tan brusco, ¿va? Sí, no eran los jumpers de... Ajá. Digamos tu top de películas favoritas. Lara. Las 5, ahí vamos que se te venga. Sin orden. Va, sin orden. Inception, Matrix, The Dark Knight, El laberinto del fauno y... El laberinto del fauno tal vez es un poquito que le da esta de... El laberinto del fauno es muy buena. Sí, era como con el contexto de Franco, si no mal recuerdo, de la del laberinto del fauno. Era de una guerrilla. Ajá, pero yo me recuerdo que era como de Franco en España. No me acuerdo yo, pero sí era en España. Sí, ajá. Mercedes, si me hubieras pedido las llaves te las hubiera dado. Era genial. Y la última, no sé. Vamos el gladiador. El gladiador. Ajá. Mi favorita sería la del laberinto del fauno. Ahí estamos. Gracias por invitarme. Y gracias por platicar conmigo. Y por ser el primero de esto. Pues de este experimento. Gracias. Tú bien chilero. Qué bueno que te gustó. Entonces nos vamos a ver en el próximo. Si es que lo miran y lo comparten, no van a ser tan garras de no hacerlo. Y les agradezco mucho si llegaron hasta aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. ¡Yujú! Terminamos.